Buenas tardes, mi nombre es Itzel Paula Domínguez León y les estaré hablando un poco sobre la unidad 3. Iniciaré hablando un poco sobre los contratos civiles. Tenemos el contrato de promesa, que es un contrato mediante el cual las partes acuerdan celebrar el contrato al vencimiento en un plazo. Este puede ser unilateral, que cuando una sola de las partes es la que obliga, y puede ser bilateral, que es cuando ambas partes se obligan recíprocamente. Sus características serían que es un contrato preparatorio, es principal ya que no depende de otro, y es un contrato de garantía, ya que este asegura la celebración de un contrato posterior. El incumplimiento de la promesa se presenta cuando hay un retardo en la celebración del contrato prometido. En el contrato de compraventa nos dice que es un contrato donde una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagar el dinero. Sus características nos dice que son traslativos de dominio, ya que el vendedor está obligado a transferir la propiedad y el dominio de la cosa. Es principal porque no depende de otro para existir. Este se divide en directo, que es la obligación de transmitir el dominio de una cosa o un derecho por directo, que es cuando se da una cosa por un lado y el precio por otro. La obligación de las partes sería que el vendedor tiene la obligación de transmitir el dominio de la cosa vendida y conservarla hasta el momento de ser entregada al comprador. Entregar la cosa y responder de los vicios o defectos ocultos, y las obligaciones que tendría el comprador. En este caso sería que tendría que pagar el precio de la cosa, pagar el interés y recibir la cosa comprada y pagar los gastos de transporte. También tenemos el contrato de donación, que nos habla que es un contrato donde una persona que se llama donante se obliga a transferir gratuitamente el dominio de una parte de la totalidad de sus bienes. Sus características nos dice que es principal traslativo de dominio, gratuito esencialmente y unilateral por naturaleza. Algunas de las clases de donaciones es donación pura y simple, que se hace en términos absolutos. También está la incondicional, que nos dice que su resolución depende de un acontecimiento futuro e incierto. Tenemos la revocación de las donaciones, que esta sería por la sobrevivencia de los hijos y por integridad del notario. Contrato mutuo nos habla que es una persona llamada donde una persona llamada mutuante, se obliga a transferir la propiedad de la suma de dinero a una persona llamada mutuario. Sus características nos dice que es principal traslativo de dominio, bilateral y gratuito. Las obligaciones del mutuante serían que tendría que transferir el dominio de la cosa y responder de los vicios o defectos ocultos, y responder de la evicción y cumplir con sus obligaciones fiscales. Bueno, hablaremos también un poco sobre la unidad 4, que esta nos habla sobre los contratos. Tenemos por inicio el contrato traslativo, que es cuando las partes se obligan recíprocamente. Una concede el uso o goce temporal de la cosa, y la otra el pago de un precio cierto por el uso o goce de la misma. Sus características nos dice que es traslativo de uso, es principal, bilateral y oneroso. Tenemos que el arrendador concede el uso o goce de la cosa mientras el arrendatario está conforme y acepta pagar el precio por ello. También tenemos las obligaciones del arrendador, que es cuando transfiere el uso o goce temporal de una cosa.
El arrendamiento no puede durar más de 10 años si es para fincas que son destinadas a una casa habitación y 15 años si es para comercio. Se tiene que entregar la cosa que es arrendada. Esto quiere decir que se entrega la cosa en el tiempo que se fue pactada. Se conserva la cosa arrendada y el arrendador debe hacer las reparaciones que sean necesarias a la cosa. Las obligaciones que tendría el arrendatario del arrendamiento, sería que se tendría que pagar la renta en su tiempo y forma, conservar la cosa en el estado en el que se recibe y servirse de la cosa solamente para el uso pactado. También sería devolver el saldo que se tuviera a favor del arrendamiento. Un contrato puede terminar si es cuando el arrendador no cumple con él, con hacer las cosas, con las reparaciones, y cuando la cosa arrendada tenga varios vicios ocultos. También cuando por causas mayores la cosa no puede usarse por más de 2 meses. El contrato de comando nos habla que es un contrato que es traslativo, en el cual una persona denominada comandante se obliga a transferir el uso de una cosa a una persona llamada comandatario. Sus características nos dice que es traslativo de uso, principal, bilateral y gratuito. Las obligaciones del comandante sería conservar la cosa, usar la cosa que en forma convenida sin que se altere su forma, pagar los gastos ordinarios por el uso, y las obligaciones que tendría el comandatario serían que tendría que conceder el uso gratuito de una cosa fungible y entregar la cosa y reembolsar los gastos extraordinarios.